¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenos días. Hoy nos visita el doctor Julio Tarabini. Ustedes ya saben que él es traumatólogo. Vamos a hablar de hombro y tiene una especialidad en este tema. Es expresidente de la Comisión Latinoamericana del Hombro, además ex cirujano, o sea, como una especialidad de 30 años ocupándose del hombro, que es un lugar donde en algún momento de repente uno se tironea o por el deporte nos ha pasado de tener dolores. Así que hoy nos vamos a dedicar a esta zona del cuerpo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, María. Buenos días. Un placer. Muchas veces nos duele el hombro y hasta nos inhabilita el movimiento. Es una articulación compleja porque tiene mucho movimiento, ¿verdad? Sí, es una articulación muy compleja en lo que es su constitución, cómo está conformada, como en su función. De hecho, es la articulación más móvil que tenemos en el organismo. Claro, porque podés mover en todos los sentidos, diferente a una rodilla, ¿no? Exacto, o diferente a una muñeca. Exacto. Obviamente, y cuando duele es realmente inhabilitante, ¿no? Sí, puede ser un dolor leve, que de repente no llame mucho la atención ni motive la consulta, pero puede llegar a ser incapacitante, ¿no? Incapacitante de no permitir mover normalmente el brazo o incluso hasta no dejar dormir en la noche. Claro, ¿no? claro. A eso le llaman el hombro congelado o el hombro... Sí, o el hombro congelado sería una de las formas, ¿no? Dolorosas del hombro, ¿no? Claro. Pero generalmente le atribuimos todo al manguito rotador. Le llamamos ese pedacito acá, ese musculito, ¿no? Pero yo que juego al vóley, por ejemplo, o sea, lo usamos bastante y vamos a aprovechar a preguntarte. Sí, ¿Qué es lo que pasa? Con mucho gusto. En el hombro doloroso, que es digamos una entidad, ¿no? Desde el punto de vista patológico del hombro, generadora de dolor, tiene dos causas principales. La más frecuente de todas es el sufrimiento del manguito rotador. Como decías, ¿qué es el manguito rotador? Son un conjunto de tendones que vienen de la misma escápula, ¿no? Del omóplato, abrazan la cabeza del húmero, que es el hueso del brazo, y a modo de rienda es que le imprimen los movimientos al brazo y es lo que nos permite levantar la mano, peinarnos, tocarnos. Yo no me puedo peinar mucho, pero en fin, lavarnos la cara, vestirnos, ¿no? Todos los movimientos que hace el brazo. Y esos tendones tienen la particularidad de que están trabajando permanentemente. Incluso en aquel oficinista que está todo el día con un mouse, los tendones están trabajando permanentemente y a veces esa puede ser una causa de sufrimiento. Entonces esos son tendones que están sometidos a una exigencia mecánica de tensiones, de presiones, en fin, y de movimiento, que los hace muy susceptibles de lesionarse. Y de las lesiones más leves, la simple inflamación o tendinitis, o pueden llegar a una lesión más importante como su desprendimiento, ¿no? La ruptura del tendón. Ahí para el tratamiento es fundamental determinar, si hablamos de esos cortos rotadores, que son más de uno, cuál de ellos es el que está afectado, de qué manera está afectado, si es un proceso inflamatorio o es un desgarro de ese tendón, como para hacer el tratamiento más apropiado. O sea, el diagnóstico es clave, ¿no? Fundamental, fundamental. Y el diagnóstico, que obviamente es clínico mediante una valoración, y cada una de esas riendas tiene su manera específica de ser chequeado, como para uno ya con una clínica, digamos, siguiendo un sistema de evaluación, puede determinar cuál de esas piecitas es la que está afectada. ¿Por qué es importante? Porque el tratamiento tiene que ir ahí. El tratamiento tiene que llegar a la lesión y debe generarle los cambios que conduzcan a su curación y a su posterior recuperación. Para problemas mecánicos, como nos has dicho alguna vez, ¿no? Por ejemplo, porque a veces uno, bueno, obviamente se toma un analgésico, cada vez un analgésico más fuerte, no está solucionando el problema, ¿no? Exacto. Acá hay que ver el problema, inclusive a veces un dolor que tenés, de un movimiento, lo resolvés y aparece un dolor en otro lado, que es el originario, digamos, ¿no? Claro. Digamos que el tratamiento fundamental que ataque a la causa, y después se pueden agregar una serie de tratamientos complementarios que tiendan a aliviar el dolor, a bajar la inflamación y demás, pero la causa tiene que ser tratada y para eso hay técnicas específicas, digamos, de eficacia probada y de resultados predecibles que hacen que, por ejemplo, como el masaje transverso profundo que se hace directamente en el tendón o una aplicación de láser
o un ultrasonido con algún gel antiinflamatorio, pero dirigidos a la lesión. Eso nos permite después establecer, digamos, un tiempo de tratamiento y ahí tenemos que obtener Pero ciertos me estás resultados. hablando de tratamientos nada invasivos. No, para Porque nada. tú como ex cirujano, por supuesto, cuando requiere la cirugía, tenés que ir a una cirugía. Sí. Lo interesante es anticiparse a que haya que llegar a ese punto, ¿no? Exacto, exacto. Y ahí dentro de, digamos, del arsenal terapéutico se dispone de los tratamientos conservadores no quirúrgicos y después del tratamiento quirúrgico cuando la magnitud de la lesión lo requiere o el dolor lo requiere. Bien. Porque hay Y veces que el una dolor no parte se puede importante, resolver. ¿no? Que no hemos mencionado hasta ahora, pero que para mí es un valor diferencial que ustedes además tienen, que tiene que ver con la parte emocional y la parte de conexión con el paciente. El PNL aplicado a esta área de la medicina para darte tranquilidad y para que el paciente se ponga proactivo a estar mejor, ¿no? Exacto, exacto. Eso es algo fundamental porque muchas veces pretendemos o pensamos o creemos que yendo a una determinada terapia, la terapia nos va a resolver todos los problemas. Pero hay una gran parte que tiene que ver con lo motivacional, con el estado de ánimo, el manejo de las emociones, que hace que el paciente esté más propenso a llevar adelante el tratamiento, acompañar el tratamiento, y hay veces que no. Hay un tema también de generar confianza, los efectos de que el paciente participe activamente de su recuperación. Entonces, para eso es fundamental el comprenderlo, el acompañarlo, y ahí la palabra es fundamental, ¿no? Digamos, es lo primero para generar esa confianza y esa motivación necesaria como para que vea en su problema un horizonte de posibilidades positivo que diga, bueno, hasta ahí quiero llegar, y de esa manera, una vez que alcancé ese logro, digo, entonces con esta lesión puedo hacer deporte. Sí, se puede, que eso es clave, ¿no? Es fundamental. Que a veces en los mitos dicen, bueno, yo no voy a poder. No, no. Sí. Se puede, y se puede porque hay un diagnóstico acertado, hay una terapéutica ideal y se puede Exacto. trabajar. Nosotros tenemos como lema prohibido prohibir. Perfecto. Doctor, un placer tenerlo. Igualmente, Muchísimas muchas gracias.